realmente el presidente vuelve a dar en el clavo. El doctor Hugo López-Gatell les vuelve a demostrar que sus reglas de sanidad eran efectivas. ¿Por qué? Porque resulta que los gobernadores rebeldes ya aceptaron que les quedó muy grande el paquete del COVID-19, que la situación de la pandemia se les salió de control, y todo porque decidieron poner sus propias reglas y no acatar las reglas de sanidad que impuso el gobierno federal junto con el sector salud que está al mando el doctor Hugo López-Gatell. Bueno, vámonos por partes. Yo siempre lo he dicho, y ya lo he dicho, y siempre lo voy a seguir repitiendo y se los voy a volver a decir. Esta situación de la pandemia les quedó muy grande a todos los mandatarios del mundo, incluyendo a los de primer mundo. Bueno, mientras que otros países estaban trabajando en conjunto con sus políticos que tal vez no se llevaban bien con el que estaba gobernando, y ellos prefirieron ver la necesidad y el bien común de sus ciudadanos. En otros países, aquí en México no. Aquí en México decidieron dejar morir en la raya al doctor Hugo López-Gatell y al presidente López Obrador. Prácticamente le dijeron: encárgate tú, vamos a ver qué tal gobiernas. Señores, esta situación de la pandemia se tenía que trabajar en conjunto, gobierno federal y gobierno estatal, y así manejar esta situación y salir lo más pronto posible de esta pandemia que aquejó y que sigue aquejando a algunos países del mundo. Bueno, resulta que cuando esta pandemia llegó aquí a nuestro país, el gobierno federal, junto con el sector salud, impuso reglas de sanidad. Impuso esas reglas para que los gobiernos estatales se las impusieran a sus gobiernos municipales y los municipales a sus locales. Bueno, resulta que no fue así. Resulta que los gobernadores rebeldes, o sea, háblese del PAN, háblese del PRI, Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro y del PRD Silvano Aureoles, decidieron poner sus propias reglas de sanidad, no hacer caso a lo que había dicho el gobierno federal junto con el sector salud guiado por el doctor Hugo López-Gatell. Bueno, resulta que como les cae mal el gobierno de la 4T, les cae mal al doctor Hugo López-Gatell, los gobernadores rebeldes decidieron poner sus propias reglas patitos. Ellos querían demostrar que eran mejores epidemiólogos que el doctor Hugo López-Gatell. Pero resulta que no fue así. Resulta que sus estrategias patitos trajo una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Muertes masivas de sus ciudadanos, y por eso hoy tenemos más de 52,000 muertos en nuestro país. Y no es culpa del doctor Hugo López-Gatell, y no es culpa del presidente López Obrador, es culpa de los gobiernos estatales. ¿Por qué? Porque esos gobernadores rebeldes pusieron sus propias reglas patito, el cual querían demostrarle a sus ciudadanos de que sabían manejar esta situación y que y esta es una buena ocasión para que les demuestre, porque tal vez en algún futuro yo sea un candidato a la presidencia. Pues resulta, señores, que jugaron con vidas humanas, con vidas de sus ciudadanos, y el cual esas vidas que lamentablemente se perdieron, esas vidas fueron directamente culpa del doctor Hugo López-Gatell. Así lo dijeron los de la oposición. Por tu culpa, por tus reglas de sanidad, doctor Hugo López-Gatell, presidente López Obrador, mira cuántos muertos tengo en mi estado. Primero, hay que decirle a los gobernadores que desde un principio se les dijo cómo iban a ser las reglas, y el cual ellos no quisieron seguir las reglas de sanidad. Y el día de hoy están reconociendo que no pueden con esta situación, que no pudieron y que no van a poder, y que esto se tenía que trabajar en conjunto. Resulta que no hubiéramos tenido tantos fallecidos si todos gobiernos estatales y más que nada toda la oposición se hubiese puesto de acuerdo en decir con el presidente y decirle al presidente, ¿cómo vamos a trabajar con esta situación? Es que nos va a pegar de lleno. Es que no quiero que mueran mis ciudadanos. Es que no quiero que me señalen de que yo soy el malo. O sea, no lo vieron así. Decidieron poner sus propias reglas que no sirvieron para nada, y el resultado fue muertes masivas en sus estados. Cuando vieron esa situación, la única solución fue
vamos a culpar al doctor Hugo López-Gatell, porque el doctor Hugo López-Gatell tiene la culpa de habernos dado estas reglas, y el cual ellos nunca acataron esas reglas, señores. Recordemos eso. Recordemos que hace unos cuantos días, ellos salieron a culpar nuevamente al doctor Hugo López-Gatell. Y volvemos a recordar lo mismo. El doctor Hugo López-Gatell dio indicaciones específicas. Se les volvió a explicar varias veces en conferencia de la tarde-noche que él da. Y el doctor Hugo López-Gatell no se anda escondiendo. Él está dando la cara todas las tardes, todas las noches, en conferencia que le toca dar. Señores, el día de hoy estos gobernadores, quienes se arrepienten de no haber seguido las reglas de sanidad que impuso el gobierno federal, impuso el doctor Hugo López-Gatell, hoy se están arrepintiendo. Y ese arrepentimiento no sirve de nada. ¿Por qué? Porque hubo vidas que pudieron haberse salvado, y el cual la ignorancia y la avaricia y la estupidez de pensar y querer dejar mal al gobierno federal y al doctor Hugo López-Gatell, se le salió mal. Jugaron con vidas de una familia que tal vez era, no sé, un hijo, un primo, un hermano, un papá, una hermana, una mamá. O sea, y hoy se están dando cuenta que debimos haber trabajado en conjunto ante esta situación. Realmente no sé qué es lo que esperan estos gobernadores. Yo ya lo he dicho, ni un voto más para el PAN, ni un voto más para el PRI, ni un voto más para el PRD, ni para Movimiento Ciudadano, porque miren lo que hicieron. Por culpa de ellos tenemos más de 52,000 muertos en nuestro país, y todo por querer hacer quedar mal al presidente y al doctor Hugo López-Gatell. Eso fue lo que hicieron, y eso es lo que querían, hacer quedar mal. Pero en la realidad es que ellos quedaron como pendejos, porque el día de hoy se están arrepintiendo de no haber trabajado en conjunto con el gobierno federal. Y yo ya lo había dicho, otros países trabajando por el bien común de sus ciudadanos, y aquí en México dejaron morir solo al presidente y al doctor Hugo López-Gatell. Y como siempre, el presidente y el doctor Hugo López-Gatell se las arreglaron para que no hubiera muertes masivas como en Estados Unidos o como en China. Porque China dicen que hubo tantos muertos de tantas cifras que no fue mucho, pero la realidad es otra. Recordemos que China es uno de los países que guarda información. Ellos no son tontos para decir que hubo más de 300,000 muertos. O sea, no están tontos para decir esa información. Si nos ocultaron esta situación de la pandemia, imagínense la situación de los muertos que tuvieron ellos. Porque si China no hubiera ocultado lo que estaba pasando con el COVID-19, créanme que la situación de la pandemia se hubiera erradicado y no se hubiera vivido tal y como la hubiéramos vivido hace meses atrás. Señores, así es como se los digo. Estos gobernadores del PAN y del PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, quedaron como pendejos. Es la única manera de decirles. Porque hoy se están arrepintiendo de decir que debimos trabajar con el gobierno federal. Pero ya para qué, si ya hubo muertes de personas quienes tal vez se pudieron haber salvado. Pero la ignorancia de ellos, la envidia de ellos y todo por hacer quedar mal al gobierno federal, miren lo que pasó. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero me vean a la próxima. Que tengan una excelente tarde. Bye bye.